La Red Mundial contra las crisis alimentarias acaba de publicar su informe sobre la crisis alimentaria durante 2020. Crisis alimentaria se refiere a falta de alimentos y desnutrición. Esa organización que elabora este informe cuenta con la colaboración de la FAO, del Programa Mundial de Alimentos, de la Unión Europea, o sea que es una entidad que goza de reconocimiento internacional y hace un estudio riguroso sobre la situación del hambre en el mundo todos los años. Ellos tienen una clasificación de crisis alimentaria que tiene 5 fases. La primera es seguridad alimentaria general, le sigue inseguridad alimentaria moderada leve, crisis aguda de alimentos y medios de subsistencia, emergencia humanitaria y hambruna, catástrofe humanitaria. En el 2020, según este informe, y estoy leyendo los datos que nos aporta, un resumen que hace la periodista Elena Llorente en el periódico Página 12, que me parece que es completo, como reseña. En ese trabajo se resalta que al menos 155 millones de personas en 55 países del mundo sufrieron inseguridad alimentaria en el 2020. Y estamos hablando de inseguridad alimentaria aguda, el tercer nivel, después del cual solo hay otros 2 niveles. O sea que estamos hablando de una situación delicada. Entonces, las causas de este problema que se ha visto agravado por el coronavirus y que se puede ver agravado más todavía en este año son, además de los problemas económicos, las crisis económicas, los conflictos armados y las condiciones meteorológicas extremas, entre otros factores. La mayoría de los países que están a la cabeza en el ranking de los que más padecen de problemas de inseguridad alimentaria están precisamente aquellos que tienen conflictos militares, como es el caso, por ejemplo, del Congo en África, como es el caso de Siria en Oriente Medio, o el caso de Yemen. Son países que tienen conflictos más o menos serios, conflictos armados. El caso de Siria, imagínese usted, un país petrolero que tenía buenos niveles de vida hasta el otro día, ahora resulta que el 60% de su población tiene problemas de alimentación, de acceso a los alimentos. Y entonces eso da una idea de realmente las consecuencias de todos esos conflictos. Que cuando se trata de hacer la guerra, muchas veces nadie se detiene a pensar en las consecuencias de eso. Y hay un montón de gente que ha salido huyendo desde estos países hacia distintos puntos del planeta. Lo cual los coloca en una situación sumamente difícil. Ahora, hay un dato en todo esto. Bueno, ahí están encabezando la lista el Congo, decía, Yemen, Afganistán, otro país con problemas, con conflicto armado, Siria, y también, aunque no tiene conflicto armado, pero en la 10ª posición en ese informe está nuestro vecino Haití. Tiene el 40% de la población en serias dificultades, 4.1 millones de personas con problemas de acceso a los alimentos. Alrededor de 1 millón de personas estaban en serias dificultades alimentarias en el 2020, lo que además no solo era un problema de zonas rurales, sino también de zonas metropolitanas. Para el 2021 se calcula que la situación empeorará.
se estima que 4.4 millones de habitantes sufrirán crisis alimentarias. Estamos hablando del vecino que tenemos ahí mismo. Y eso es una situación preocupante porque las condiciones que han ido creando, generando este problema están ahí y no se ve una solución a la vista. Y entonces nadie tampoco interviene en nada, porque usted no ve una iniciativa, usted no ve algún esfuerzo por llevar tranquilidad, llevar paz y tratar de alguna forma de mitigar, de resolver todos estos problemas de delincuencia que se están produciendo ahí. Es una situación altamente preocupante. Bueno, hay otros países de la región, sobre todo países de Centroamérica. Es el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Nicaragua, que tiene una situación en el concierto latinoamericano, de países latinoamericanos, no tan grave como los demás. Pero cuando se habla, por ejemplo, de Guatemala y Honduras y El Salvador, ahí hay una situación, porque son países que han sido afectados por huracanes y además de eso golpeados duro también por el COVID-19. Y todo eso evidentemente que es un caldo de cultivo para los flujos migratorios. Estos son datos que deberían estar preocupando a Estados Unidos porque evidentemente que eso va a estimular esos flujos y Estados Unidos ahora mismo está lidiando con este problema. Guatemala, entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, más de 3.7 millones de personas padecían crisis alimentaria, mientras que unas 500.000 estaban aún en peores condiciones, o sea, en una situación de emergencia. Entonces son datos realmente, datos que mueven a reflexión. Los objetivos del milenio de reducir el hambre en el mundo para el 2030, en vez de ir avanzando en el cumplimiento de las metas, hemos tenido retrocesos significativos. Y como dicen, bueno, pues el coronavirus ha venido a agravar todo esto. Llegamos al final de Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.